Qué bueno estar aquí. Un saludo a todos y a todas. En esta oportunidad correspondiente a la semana número 6, hoy pues 18 de noviembre del 2021, vamos a continuar entonces con la unidad número 4, correspondiente al proceso judicial. Como les he venido indicando, a lo largo de este curso, las 5 semanas anteriores, pues este es el núcleo, si se quiere, del curso. No solo porque es la unidad más larga, sino que también es donde se recogen más temas y en donde en definitiva está el corazón del procedimiento laboral venezolano. En este momento pues vamos a pasar a lo que es correspondiente al tema 9. Ya la semana pasada vimos lo que es la audiencia de juicio, hasta la producción de la sentencia del juez de juicio. Entonces pues cuando se recurre de esa sentencia, inicia el procedimiento de apelación o la segunda instancia laboral. De acuerdo, como ya hemos visto, pues de la conformación de esos tribunales laborales en la semana número 3, si mal no recuerdo. Veamos entonces el procedimiento de apelación ante el Tribunal Superior. Yo estimo necesario aclarar un poco el concepto de apelación y tomamos la doctrina al respecto. Y a mi modo de ver me gusta mucho el concepto dado por Littmann, Enrico Tulio Littmann, quien señala que toda sentencia como acto humano puede ser defectuosa, puede estar equivocada, y las impugnaciones en general él las estima como remedios que la ley pone a disposición o otorga a disposición de las partes para que estos pues ejerzan esos remedios y provocar a través de estos remedios que bien sea el mismo juez o un juez superior pues se produzca un nuevo juicio inmune de ese defecto o error que se le alega al juez que ha de revisar. Y con ello, pues, obtener una sentencia nueva que revoque la anterior. La apelación en el procedimiento laboral venezolano, como en todos los procedimientos venezolanos, todo el procedimiento base procesal venezolano, es un recurso ordinario que se ejerce contra determinadas sentencias o resoluciones para que un tribunal superior revise la sentencia de primera instancia y con eso se obtenga su modificación, revocación, todo lo cual implica la revisión de la sentencia de primera instancia en función al gravamen sufrido. Acá también en la guía yo les hablo de Eduardo Couture, quien dice que la apelación es un recurso ordinario conferido a los litigantes que afirman haber sufrido algún agravio por la sentencia o resolución del juez de instancia o inferior, y así reclamar de ella y obtener su revocatoria. La apelación no es más que un nuevo examen de la controversia por un juez superior que en teoría es más experimentado, eh, más autorizado que el juez de primera instancia. Se supone que es un juez que ya tiene un poco de carrera judicial y ha conocido ya previamente la primera instancia durante muchos años y pues le toca ahora esa sapiencia ejercerla a través del Tribunal Superior. Y así pues con el ejercicio de este remedio, por así decirlo, pues nos dice Littmann que existe una probabilidad de obtener una sentencia más justa,
y que es inherente al hecho mismo de que la nueva sentencia se pronunciará en vía de control y de un nuevo examen crítico de lo que se hizo al juicio anterior, que además debe estar aumentada por el hecho de que el nuevo juicio se llevará a cabo por un órgano diverso y superior compuesto por jueces seleccionados, que suponen lo que le vengo explicando hace un momento, que tienen una carrera, son más expertos y más autorizados que los de primera instancia. No sucede así en la práctica, pero es lo que dice. Ahora, les dejo acá, y por eso está el link de la sentencia, les dejo el número de la sentencia, probablemente está colgada en el módulo 7, pero en todo caso, lo importante es la máxima que les dejo acá, sobre cómo nuestra sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia entiende la apelación. Y esto después que entiende la apelación no como un medio de impugnación, sino como un medio de gravamen. ¿Cómo es? A tal efecto, la sentencia 1156 del 11 de noviembre del año 2016 dice pues que se hace oportuno recordar que el recurso de apelación no es un medio de impugnación, sino un medio de gravamen, por lo que el juzgado de alzada asume el conocimiento ex novo del controversia, es decir, de nuevo. Es decir, que en otras palabras, la apelación tiene como fin realizar en una segunda instancia el mismo control de la actividad jurisdiccional o jurídica de las partes, cumplido por el tribunal de la causa. Se trata de la misma controversia cuyo conocimiento pasa a este juez superior en los límites del agravio que estos denuncia, y el juez superior está obligado a decirle nuevamente, de modo que la nueva sentencia sustituya a la apelada. Ahora bien, más allá de que entendamos al tema, a la apelación como un medio de impugnación, como un medio de gravamen, el fin es el mismo. Es decir, provocar la revisión de la sentencia de primera instancia y obtener pues un remedio, si se quiere, o revocarla o modificarla, ¿cierto? Que se realice un nuevo examen por ese órgano superior y que en definitiva pues determine si la sentencia de instancia es legal y es justa, de acuerdo a los límites del agravio que usted le señale al juez superior. En el procedimiento laboral venezolano, como conclusión, la apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en lo que se refiere a su trámite, se propone por escrito en la forma y términos previstos en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la LOPTRA. A tal efecto indica la norma que se admitirá apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la publicación del fallo en forma escrita. Esta apelación se propondrá, es decir, se le lleva, se consigna en forma escrita ante el juez de juicio, quien debe remitir el expediente al Tribunal Superior una vez que hayan transcurrido los lapsos pertinentes. ¿Cierto? El objeto de la apelación. Perdón. Hablemos acerca del objeto de la apelación. El objeto de la apelación es provocar ese nuevo juicio o revisión sobre el gravamen que la parte señala ha sufrido, que le aflige, que le causó la sentencia de primera instancia. Esto quiere decir que la formalidad para apelar, si bien es escrita, el objeto de la apelación
se realiza en una audiencia oral y pública. Y ahí es donde se le da al juez el objeto de la apelación. Vale decir que no son más que los alegatos que den las partes en el momento de la audiencia oral y pública, planteados oralmente. Yo comparto lo que dice el profesor Juan García Vara, un profesor muy particular para mí, querido para mí, porque tuve la dicha de trabajar muchos años, varios años cercano a él. Y pues, aparte, buen escritor de libros sobre esta materia. Y pues dice, al juez superior no le interesa oír en la audiencia oral cuáles son los hechos o afirmaciones de la sentencia de primera instancia con lo que la parte está de acuerdo, no con lo que acepta el recurrente o con lo que no formó parte de la controversia. En la primera instancia se hacen recuentos de la relación entre el actor y el demandado. En la segunda instancia se hace una revisión de los aspectos sobre los cuales no está de acuerdo el que recurre. Es decir, en primera instancia se hace un recuento de cómo ocurrieron los hechos entre las partes antes del proceso para que el juez aplique la norma jurídica de acuerdo con los fundamentos fácticos que las partes sean capaces de demostrar, pues el juez dictará su decisión. Eso es lo que se discute en primera instancia. En segunda instancia, lo que se hace es una revisión acerca de los hechos en los que se está en desacuerdo de esa verdad histórica contenida en la sentencia o norma individual realizada por el juez, según lo discutido en la primera instancia. Lo que no estoy de acuerdo con usted. Bueno, en fin, el objeto de la apelación no es más que la determinación y objeto de la cosa donde debe recaer la decisión del juzgado superior. Lo que quiere decir que son las partes las que delimitan los términos y condiciones en donde el tribunal superior debe pronunciarse. Ahora bien, el doctor García Vara, citando también a la Sala de Casación Social, en sentencia 2649 del 11 de diciembre del año 2007, indica que la sala parece darle otro tratamiento al objeto de la apelación, en donde indican pues que la delimitación genérica y escrita prevalece sobre lo expresado oralmente durante la audiencia de apelación. Nosotros pensamos, al igual que el doctor García Vara, que debe prevalecer lo dicho oralmente y no lo que se ponga pues por escrito de acuerdo con la fórmula de la apelación. Para eso es la oralidad y lo que viene es a perfeccionar esos alegatos escritos, como ocurre con la contestación y el nivel de demanda o el nivel de demanda y contestación. Veamos entonces un poco el trámite de las sentencias definitivas, de las sentencias interlocutorias, y así para las sentencias definitivas nos dice la LOPTRA que se dará apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento de la publicación. Esto quiere decir que también la apelación anticipada, incluso que ella que es ejercida inmediatamente al terminar la audiencia de juicio que es el dispositivo oral, es admisible también en ambos efectos, suspensivo y devolutivo. Ya vamos a conversar acerca de eso. Por tanto, el juez de juicio debe remitir el expediente al juzgado superior completo en el lapso previsto en la ley.
También tenemos pues la apelación de las sentencias interlocutorias. Dice la ley que de la LOPTRA, que de las sentencias interlocutorias de primera instancia se dará apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de publicación. Entonces, también para acá vale indicar que la apelación anticipada, incluso aquella ejercida inmediatamente al publicar la resolución, si no se publicó al último día, como en el caso de las pruebas, pues es admisible únicamente al efecto devolutivo. Esto quiere decir que únicamente se van a devolver los autos que se remiten. ¿Cuáles son esos autos? Se habla así en el foro. Autos. Pues son las copias certificadas del expediente señaladas por las partes, por la parte recurrente, y que van al Tribunal Superior. Muchas veces, incluso hasta el Tribunal de Instancia puede señalar copias, considerando pues que la parte recurrente no señala las copias necesarias para que el juez superior pueda conocer de esta apelación debidamente. Ahora, si son sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, es decir, aquellas que causan un gravamen irreparable, deben ser tramitadas conforme a los dos efectos, es decir, efecto devolutivo y suspensivo. Hablemos un poco entonces de los efectos de la apelación, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo, como de la prohibición de la reformatio imperius y el tantum appellatum quantum devolutum. El efecto suspensivo no es otra cosa que la suspensión del procedimiento y la ejecución de la sentencia en primera instancia. Y el efecto devolutivo no es otra cosa más que el propio de la resolución del juzgado superior, que debe devolver la decisión indicada y su ordenamiento. Todas las apelaciones tienen efecto devolutivo, pero no todas tienen el efecto suspensivo. ¿Y qué significa ese tantum appellatum quantum devolutum? La Sala de Casación Social, en sentencia 813, del 7 de noviembre del año 2018, a mi modo de ver, una de las mejores sentencias que explica esto, habla pues que sobre el principio tantum appellatum quantum devolutum, pues hace mención a que el planteamiento de recurso de apelación, la competencia de alzada, la competencia de conocimiento del Tribunal Superior, se circunscribe a la resolución de los puntos apelados y a su tramitación, correspondiendo al órgano jurisdiccional superior revisor, circunscribirse únicamente al análisis de esos hechos. Y que en todo caso, aquello que no fue objeto de apelación y decidido por el juez de instancia, de primera instancia, queda firme y con autoridad de cosa juzgada. Para el principio de reformatio imperius, o no reformatio imperius, este es pues como que el principio que prohíbe la desmejora a la parte apelante, la desmejora peyorativa. Se prohíbe esa reforma contraria o peyorativa en contra del apelante y en beneficio o a favor de quien no ejerció recurso de apelación. Dice la sala que este principio está ligado íntimamente con el derecho a la defensa y el debido proceso, que es una manifestación del principio de congruencia de la sentencia,
todo lo cual pues da motivos suficientes para imprimirle rasgos de orden público. Y así la Sala Constitucional pues dejó sentado en la sentencia 2133 del 6 de agosto del año 2003. La máxima que acá les dejo y que pues, no vale la pena leerla acá en la clase 5, pero pues, que sepan ustedes, se los dejo recalcar, este es un principio de orden público que se conecta con la garantía del derecho a la defensa y por tanto con el debido proceso. Es un principio de vital importancia y por tanto de obligatoria observancia por parte de la Sala y del Tribunal Supremo de Justicia, y siendo orden público lo podría incluso revisar de oficio. ¿Cuál es el trámite para las sentencias en contra? El trámite ya, o sea, ya en lo físico, en lo onomatopéyico, en lo cotidiano que ustedes van a ver en su ejercicio profesional. Cuando apelen de una sentencia de primera instancia de juicio, de un tribunal de primera instancia de juicio. Pues, al igual que, que las primeras actuaciones del tribunal de juicio, es lógico decir que las primeras actuaciones del tribunal superior es recibir el expediente, bien sea el tribunal de juicio, bien sea el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. Es decir, el tribunal debe verificar si están agregados todos los autos, si están las pruebas, si están todos los elementos probatorios, si el expediente está debidamente foliado, si están las pruebas documentales. El expediente en sí, el físico del expediente, pues se comprenda y verificar pues que estén agregados todos los escritos que hasta ese momento se hayan agregado. Verificar, muy importante, el escrito de apelación, la audiencia de apelación, como el auto que ordena tramitar la apelación. Y también se debe verificar que le lleguen los videos de la primera instancia. Entonces, pues, el tribunal, una vez superior, tribunal de alzada, una vez que verifica esto, pues, de acuerdo con el artículo 163 y 165 de la LOCTRA, pasa a dictar el auto de recibo. ¿Cómo es ese auto de recibo? Así. Un auto donde pues se identifica, dice que recibe el expediente constante de tantas piezas, tantos folios útiles, apelación ejercida por fulano, en su carácter de tal, y bueno, contra la sentencia que declaró con, sin lugar, parcialmente con lugar, el motivo de la demanda y las partes. Lógico. Ordenando dar entrada a los fines de su tramitación con el artículo 160. Dio entrada, ya el tribunal dio entrada al expediente porque se cercioró de que estaban debidamente agregados todos los escritos que conforman el expediente. Bueno, acto seguido, el tribunal de alzada debe entonces fijar la oportunidad de la audiencia de juicio. En este caso, también como en primera instancia, es al término del quinto día de despacho siguiente a su recibo, de acuerdo con el 163 de la LOCTRA. Y el tribunal debe fijar la celebración de la audiencia de apelación dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de dicha determinación. Para juicios son 30 días y aquí se acorta la mitad. Es decir,
15 días tiene para celebrar la audiencia de apelación el Juzgado Superior del Trabajo. Auto, pues, que fija la audiencia de apelación, así como en este caso ustedes pueden observar. Nada dice la Ley Orgánica Procesal del Trabajo acerca de la adhesión de la apelación. Ustedes dirán, bueno, y yo no me puedo adherir a la apelación de la contraparte, porque se me pasó el lapso a apelar. O estaba viendo si apelaba o no, porque hay ciertos puntos de la sentencia que me favorecen y me gusta y quisiera que se quedaran así. Pero me gustaría saber, en todo caso, verificar si la contraparte va a apelar, porque si no apela, yo no apelo. Y bueno, y si apela, me gustaría apelar. Entonces, bueno, como es tan puntual mi apelación, yo prefiero entonces adherir a la apelación de la parte contraria. Bueno, como se los acabo de indicar, la LOPTRA no figura, no previó la figura de la adhesión de la apelación, siendo por tanto aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al principio de analogía previsto en el artículo 11 de la LOPTRA, con ciertas modificaciones que terminó dando la Sala de Casación Social mientras dictaba sentencias vinculantes. Y entonces adaptó, pues, lo que es el tema de la adhesión a la apelación. Acá les dejo la máxima, la sala donde dice, pues, recurso secundario, accesorio del principal, que permite que la parte que no apeló y la sentencia le produce un gravamen pueda someter a la consideración de la alzada en forma secundaria y accesoria a la apelación de la otra parte, de su contraparte. Los puntos donde la sentencia que se recurre le ha sido desfavorable y provocar con ello un nuevo examen y el efecto devolutivo. Bueno, nos dice la sala, donde está ubicada dentro del Código de Procedimiento Civil, pero en fin, más adelante, reiterando esta sentencia de CanTV, ahí en el pasaje de esta sentencia, nos habla cómo se debe realizar la adhesión a la apelación. O bueno, dice acá, sobre la forma como debe proponerse la adhesión de la apelación a esta Sala de Casación Social, en sentencia 138 del 6 de febrero de 2007, reiterada unos meses después, en 2007, a 1365. Se establece que la exigencia de la forma escrita para otorgar eficacia a la apelación como medida de impugnación ordinario es consustancial con los principios previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por tanto se puede admitirse que la aplicación analógica de las normas que rigen la adhesión a la apelación puede hacerse tomando en cuenta la forma escrita del Código de Procedimiento Civil, que se omiten las formas escritas, todo esto. Y bueno, como siempre se ha dicho a lo largo de este curso, cuidando que la norma aplicada, por analogía, no contraríe los principios fundamentales establecidos en la ley. Entonces, acá es interesante esta sentencia cuando nos señala, pero por acá, debe observarse que la propia Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el artículo que la apelación se propone de forma escrita que el juez de juicio. Entonces, pues, y esta exigencia de forma escrita para otorgar eficacia a este acto de impugnación ordinario es consustancial a los principios de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por tanto puede admitirse que la aplicación analógica de las normas que rigen la adhesión de la apelación y que puede hacerse tomando en cuenta la forma escrita prevista en el Código de Procedimiento Civil. En definitiva, la sala
expone pues, que la parte actora se adhirió a la apelación de la demandada mediante diligencia de fecha tal sin expresar los motivos o razones a la adhesión. Por lo que la sentencia recurrida, acogiendo el criterio establecido sobre la forma de la adhesión, la declaró improcedente. Y que bueno, aquí dice que se propuso sin haberse agotado el dato. Lo que quiero indicarle con esto, porque no los voy a leer más, y bien busquen la sentencia, es que en definitiva, la adhesión a la apelación en el procedimiento laboral se debe proponer por escrito ante el Tribunal Superior y no ante el juez de juicio, como en el caso de la apelación. Debe ser entonces presentada por escrito y fundamentada en dicho escrito. Es decir, se debe proponer los alegatos o el objeto de la adhesión por escrito. Y por tanto, una vez que llegue la oportunidad de la audiencia de apelación oral, ratificar eso mediante la oralidad. Pero debo señalar acá, jóvenes, que siendo accesoria a la apelación principal, persigue también la suerte de esta si la parte apelante, no el adhiriente, desiste de la apelación. Porque si desiste apelante A y adhiriente B, insiste, no, bueno, pero es que yo me diría, no, bueno, se persigue la suerte de la apelación principal y por tanto su adhesión está desistida. Él estaría vedado al juez superior conocer pues de esa adhesión a la apelación. Lo que quiero decir con esto, y cuidado con esto porque puede ser objeto de examen, es lo siguiente. El actor, la demanda fue declarada parcialmente con lugar. El actor apeló, la parte actora apeló. La parte demandada no apeló. Sin embargo, estando en la oportunidad de la audiencia ante el juzgado superior, o ya fijada la oportunidad para la audiencia del juzgado superior, porque en todo caso, ese escrito fundamentado donde se presenta la adhesión a la apelación debe ser antes de que se produzca la audiencia oral, porque si te están diciendo debe presentarse por escrito, no se lo va a presentar por escrito al juez en sus manos durante la audiencia oral. Tiene que ser consignada por la URB. Por ese motivo, si la parte apelante, fijada ya la oportunidad de la audiencia de juicio, de la audiencia de apelación, no comparece a la audiencia de apelación, el efecto es el desistimiento. Son las graves consecuencias a las incomparecencias de la audiencia en general durante este procedimiento oral, la obligatoriedad de asistir. Pero si asistió el apoderado del demandado adhiriente a la apelación. Pues bien, aunque asististe a la audiencia, se debe declarar desistida la apelación y por consecuencia la adhesión. Espero que estés copiando esto porque puede ser materia de examen. Bueno, al igual que en el tribunal de juicio, la audiencia de apelación tiene un protocolo cuya formalidad es igual, similar a la audiencia de juicio, y de acuerdo pues al tema anterior que vimos, se otorga el derecho de palabra a cada una de las partes, en este caso a la parte apelante, que formule el objeto de su apelación, los motivos de hecho y derecho. En este caso tendría que ser de derecho, pero bueno, también de hecho. Hay una falsa apreciación de los hechos, por los cuales estima
que la sentencia de primera instancia no está ajustada a derecho, se les otorga un tiempo de 10 minutos a cada una de las partes, a veces hasta un tiempito de réplica y contrarréplica. Todo esto pues para que el juez superior, siguiendo las mismas pautas que para el juez de juicio, una vez finalizados los alegatos de las partes, pues pase entonces a decidir de manera inmediata y de manera oral. Al igual, pues, que la audiencia de juicio, se debe dar una reproducción en forma audiovisual de esta audiencia. Que para los casos en que no se comparezca alguna de las partes, podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues, alegando hechos fortuitos, causa mayor, que le impida acudir a la audiencia, todo lo cual tendrá que eventualmente demostrarlo ante la sala, para que ordenen o reanuden ese acto. ¿Cómo son esos alegatos? Pues el artículo 164 de la LOPTRA dispone que el día y la hora señalado por el Tribunal Superior del Trabajo, bajo la suprema dirección personal del juez superior, dará vista a la causa. Lo que quiere decir pues eso que les acabo de explicar, que el Tribunal Superior pues debe otorgar a cada un lapso igualdad de condiciones para que pongan los hechos y fundamentos. Ojo, siempre debe decidir de acuerdo al criterio que se forme allí, pero siguiendo los principios de la no reformatio imperio y el tantum appellatum en cuanto evolutum previamente explicado. La oportunidad de la audiencia de apelación para dictar el dispositivo oral del fallo, igual que en la primera instancia, pues una vez que el juez superior declara terminado el acto, se retirará por un espacio no mayor de 60 minutos, es decir, una hora. Y mientras tanto, las partes deben permanecer en la sala de audiencia y a la vuelta, pues debe decidir oralmente expresando su dispositivo del fallo de manera una síntesis clara, precisa, lacónica de los motivos de hecho y de derecho en los cuales basa su decisión. Este tiempo de 60 minutos, como se los expliqué en el tema anterior, pues supone el espacio para deliberar la conclusión del fallo en lo que respecta a su forma dispositiva. Puede el juez superior del trabajo diferir el pronunciamiento oral del fallo, al igual que el juez de juicio. A tal efecto, el artículo 165 de la LOPTRA en su parte final dice que en casos excepcionales por la complejidad del asunto debatido o por caso fortuito o fuerza mayor, el juez superior del trabajo podrá diferir por una sola oportunidad para dictar la sentencia por un lapso no mayor de 5 días hábiles, después de concluir el debate oral. En todo caso, deberá expresar por autoexpreso, determinar la fecha para la cual han diferido el acto para sentenciar. Y fíjense que acá tacho a los fines de la comparecencia obligatoria de las partes, porque ya habíamos conversado acerca de eso. Lo que quiere decir es que si ya las partes cumplieron con sus cargas procesales, no me haga venir cuando la carga procesal es únicamente y exclusiva del juez superior del trabajo quien debe producir su sentencia oral. Ya yo argumenté, ya yo apelé, ya yo acudí. Para mí no es una carga venir a oír tu decisión. En la práctica, los jueces superiores informan inmediatamente al terminar la audiencia si van a diferir el pronunciamiento oral del fallo o no, por las razones que dispone el artículo 165. Y bueno, dirán
si les parece difícil, si hay un caso fortuito, si hay un caso de fuerza mayor, o que simplemente necesitan pensar la resolución final del asunto porque hay algún punto que les merece eh, consultarlo en la jurisprudencia, en libros, con la almohada, como ustedes puedan imaginarse. ¿Cuáles son los efectos de la incomparecencia de las partes para dictar el dispositivo oral del fallo? Se los acabo de indicar, pues que no tiene efecto de aquel efecto de desistimiento, perdón, al dispositivo oral no tiene pues ningún efecto. Y en el supuesto de que no comparecieren a la audiencia de apelación, se debe declarar resistida la apelación y ordenar remitir el expediente al tribunal de sustanciación y mediación y ejecución correspondiente. La oportunidad, pues, para dictar la sentencia escrita, al igual que en el tribunal de juicio, que en el procedimiento de primera instancia, pues dentro de los 5 días siguientes, el juez superior debe reproducir de manera sucinta y breve la sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes, sin formalismo innecesario, dejando expresa constancia de su publicación a los efectos del ejercicio de los recursos de primer lugar. Y en todo caso, dejar transcurrir dicho lapso para oír o tramitar los recursos correspondientes que más adelante vamos a ver. La publicación, pues, para la sentencia escrita, como se indicara también para el tema de juicio, pues son los mismos ordenados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, con la previsión que nos otorga la LOPTRA, en el sentido pues de que deben ser redactados en términos claros, precisos, lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni de transcripciones, ni decir que transcribir las actas que estén en el expediente, ni documentos, nada de eso. Pero debe contener el objeto donde recae la decisión y puede ordenar indicando los motivos de hecho y los derechos sobre las cuales debe recaer la decisión, como pues indicando si se quiere ordenando realizar una experticia complementaria del fallo, cargo solitario. Para el tema de la aclaratoria o ampliación de la sentencia, se dispone tal cual como la primera instancia, es cualquiera de los 5 días siguientes para solicitarla, se amplió el lapso por el tema de la jurisprudencia, como lo explicamos anteriormente. Ahora bien, respecto al anuncio del recurso de casación, una vez que ya el Tribunal Superior del Trabajo, y ya más adelante vamos a hablar con mayor detenimiento de eso, en el punto correspondiente al recurso de casación, una vez que ya el Tribunal Superior del Trabajo dicta su sentencia, la parte que considere que le es adversa, anunciará en forma escrita ante el Superior del Trabajo, pues su recurso de casación. Y esto tiene que ser pues, contados a partir del término que se da para la publicación de la sentencia, de acuerdo como lo dispone el artículo 161. La Sala de Casación Social, en esta sentencia que les dejo acá, importantísima, 5.569 del 29 de abril del 2008, armonizó el lapso para interponer el recurso control de legalidad y el recurso de casación, en lo que se responde a su oportunidad.
Les dejo la máxima, por favor, léansela completa, es un tanto larga, pero para hacerles el cuento corto, si ustedes se leen el artículo 165 y el artículo 178, van a observar que hay una contrariedad en los dos. Entonces pareciera que hay un lapso para el recurso de casación y hay un lapso diferente para el recurso de control de legalidad. Es decir, que el recurso de control de legalidad puede ejercerse a partir de los 5 días siguientes que se produce el fallo, y en cambio el otro hay que dejarse transcurrir íntegramente el lapso de 5 días. Entonces, esto causaba cierta inseguridad jurídica, dudas razonables a las partes para manifestar su voluntad recursiva, por lo cual hubo esta sentencia que se puede considerar armonizadora, correctora, pues de el tema entre los lapsos que se fijan en el artículo 165 y 178 de la ley. La máxima no es tan larga, pero en definitiva, pues, la ratio de la decisión es que los 5 días que otorga el legislador para interponer el referido recurso comenzarán transcurridos una vez que el lapso de la ley, que el lapso que dispone la ley para publicar la sentencia. Y esto lo hizo tomando incluso una sentencia de la Sala Constitucional. Es decir, se armonizaron los lapsos para ejercer los recursos, casación y control de legalidad, o control de legalidad y casación, dejando transcurrir íntegramente el lapso de publicación del fallo ante el superior, lo cual es lógico, de acuerdo con el principio procesal que enseña que los lapsos procesales hay que dejarlos transcurrir íntegramente. Ese principio de preclusividad en los actos procesales. Ahora bien, si apelamos en contra de una sentencia interlocutoria, al igual que en el caso de la sentencia definitiva o de fondo, el tribunal debe recibir y revisar las actuaciones pertinentes provenientes de la primera instancia y cerciorarse de que estén en autos agregados, en este caso los escritos que sean el objeto del controvertido del interlocutorio. Y estos recuerden que vienen en copias, de manera pues que el tribunal debe ver que estén legibles, que estén debidamente foliadas, certificadas, porque son las copias que supuestamente derivan de las actuaciones de donde emerge el gravamen. Entonces, esto es como, por ejemplo, si se apela de la negativa de la prueba, bueno, se tiene que acompañar pues, el auto que le negó las pruebas. Y obviamente el escrito de pruebas que se promovió, el cual fue el objeto de esa negativa de pruebas. Obviamente la capacidad y cualidad de las partes, sus apoderados, y muy importante, el auto que ordena tramitar la apelación. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo considera a la apelación, a las interlocutorias, como recursos breves o apelaciones de parte. Esto es que para el trámite, en principio, que corresponde a la primera instancia, debe remitir copias certificadas que son señaladas por la parte agraviada, o sea, la parte apelante. Copias que debe remitir al juzgado superior competente, quien debe decidir sobre la apelación ejercida de manera inmediata, previa a la audiencia de parte correspondiente. Dice la ley, en un lapso no mayor de 5 días hábiles, es decir, de despacho, a partir de la audiencia.
y que la decisión se reducirá a un acta en forma escrita, no se emitirá recurso de casación porque viene de interlocutorio. Entonces, bueno. Fíjense que esto es súper corto. Y esto tan corto hace que todo el mundo empiece a opinar de una u otra manera. Y hay jueces superiores que reciben y dentro de los 5 días fijan la oportunidad de la audiencia de apelación y deciden. Hay otros que dentro de los 5 días, que al término del 5.º día recibe y dentro de los 5 días siguientes realiza la audiencia para decidir. Es decir, no hay uniformidad, aunque parezca increíble, respecto al trámite de las apelaciones interlocutorias por parte de los juzgados superiores del trabajo. Esto es por la excesiva brevedad de estos lapsos. En ese sentido, yo aconsejo que cuando estén ante esta situación, observen muy de cerca las pautas que el Tribunal Superior debe fijar, porque los va a llevar de la mano. Bueno, voy a dictar la audiencia será tal día, esto, pero tienen que estar súper pendientes porque puede ser un juez superior que interprete esto de la manera más corta posible, como el otro que le puede interpretar como nosotros pensamos, que es el lapso más corto. Es decir, al 5.º día del recibo, fijar la audiencia de apelación dentro de los 5 días siguientes a dicha resolución. En ese momento, una vez agotado el debate de la apelación, podrá decidir oralmente o bien diferir el pronunciamiento oral del fallo para alguno dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación. Aplica en este caso para las audiencias de apelación contra sentencias interlocutorias, pues lo mismo que responde a la audiencia de fondo o la apelación en contra de la sentencia definitiva. Es decir, los alegatos de la apelación, la oportunidad de fijar el objeto de la apelación. El juez puede acogerse a diferir el pronunciamiento oral del fallo, es decir, la oportunidad para decir el dispositivo oral del fallo, lo puede diferir. Están pues también los efectos de la incomparecencia de la parte apelante a la audiencia, tanto para dictar el dispositivo oral del fallo, que ya sabemos que fue eliminado, porque ya las partes han cumplido su carga. No obstante, si incomparece a la audiencia primera audiencia de apelación, obviamente declarará desistida pues la apelación. Existe la oportunidad para dictar la sentencia escrita, la publicación, y lo mismo respecto a la solicitud de aclaratoria o ampliación de la sentencia. Culminamos este tema de la apelación y vamos a ver lo que responde pues al tema 10, los aspectos esenciales de los recursos de casación y control de legalidad. Esenciales, ¿no? Y eso a veces pienso que digo de más cuando esto porque hay mucha tela que cortar, pero bueno, vamos a ver los aspectos esenciales, los lapsos y todo. El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinaria que tiene las características de ser devolutivo y suspensivo. Compete al Tribunal Supremo de Justicia para el caso del derecho procesal laboral venezolano a la Sala de Casación Social y se interpone únicamente por los motivos regulados en la LOPTRA y contra ciertas sentencias previstas por ella. La sentencia de casación puede anular la sentencia del juzgado superior, entendida esta como la recurrida.
bien mandando a reponer o a reanudar las actuaciones al momento en que se vulneran formas sustanciales o reemplazar la sentencia por una completa como un tribunal de instancia por otra más ajustada. El recurso de casación no es una segunda instancia, no es una tercera instancia, ni tampoco una apelación limitada. El Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social no puede enjuiciar los mismos términos que el juez de instancia, toda vez que le está vedada la introducción de nuevos hechos, pues que ya se debe restringir a los ya obrantes, es decir, a lo que ya cursa el código. No pueden iniciar en esos términos de traer nuevos hechos. ¿Cuál? Esto lo deberán ver procesal, de los recursos, pero la breve introducción. El interés del recurso de casación tiene un interés público, un interés privado. Entendemos con el interés público sellos constituciones, que se refiere pues, a la defensa y integridad de la norma jurídica, que va más allá, porque todo tiene una función nomofiláctica, uniformadora. Pues en esta función nomofiláctica se establece que la interpretación de la ley debe ser una y verdadera, y lo que se quiere es que exista una sola interpretación verdadera que consagre el significado exacto de la norma jurídica. Esto es para crear una línea jurisprudencial que tenga una fuerza de precedente para resoluciones de conflictos futuros, todo lo cual contribuye a la seguridad jurídica de una nación. Lo que quiere decir que la casación, en definitiva, es un instituto procesal para buscar o proporcionar una interpretación única del derecho. Tiene también esa función o interés privado, el ius litigatoris, que si en el interés público se garantiza, ese interés público se garantiza por la actividad y consecuencia de los sujetos privados, quienes defendiéndose a sí mismos por su propio interés, pues ese público se aprovecha del interés del privado para que se corrija la injusticia, se busque entonces esa función nomofiláctica y uniformadora. Y así, pues, cumplir con la satisfacción de ese interés público o constitucional. Entonces, ¿cuáles son las sentencias recurribles? Bueno, de acuerdo con el artículo de casación, y de acuerdo con el artículo 167, el recurso de casación se propone contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso cuyo interés principal excedan las 3.000 unidades tributarias. Contra los laudos arbitrales cuando el interés principal de la controversia exceda las 3.000 unidades tributarias. Hablamos pues por allá cuando vimos los medios alternos a la resolución de conflictos, ya hablamos pues de los medios de heterocomposición procesal, como el arbitraje se considera un arbitraje de derecho, y acá tenemos la razón por la cual es recurrible en casación. Se puede proponer contra toda sentencia que ponen fin al juicio y quedan comprendidas en las interlocutorias que hubiesen producido, perdón, que al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, allí pues también se revisan aquellas sentencias interlocutorias que pudiesen haber producido un gravamen no reparado en la definitiva. ¿Cuáles son los motivos para recurrir? Pues los motivos para recurrir los encontramos en el artículo 168, que dispone 3 numerales. Cuando en el proceso se hayan quebrantado o omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa.
cuando se haya incurrido en error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicado falsamente una norma jurídica. Cuando se aplique una norma que no esté vigente, se le niega aplicación y vigencia a una que lo esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. Dice el legislador que en estos casos la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. Por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación. Que es el número tercero. Y sobre eso vamos a conversar un poquito. Y voy a compartir mis dudas realmente. La casación laboral venezolana logró modificar ese sistema tradicional, ese modelo español, apartándose del francés al cambiar, en definitiva, 3 paradigmas. Que la casación únicamente controle el derecho y no resuelve la causa. Nuestra sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia debe decidir, a diferencia de la casación civil tradicional, porque ahora ya nuestra casación civil está decidiendo el fondo, el mérito o fondo de la controversia. Todo esto conforme al artículo 175 de la LOPTRA, y la excepción es que no decida cuando se trata de quebrantamiento de formas sustanciales del proceso que menoscaben el derecho a la defensa. Y esto después cuando haya pues que alguna afectación al debido proceso y derecho a la defensa y haya que reanudar una, por poner el numeral primero. Bueno, también se cambia el paradigma de que la casación no examina los hechos. Aquí si se casa o se anula la sentencia por los motivos previstos en el artículo 168, numerales 2 y 3, la sala de casación debe establecer y apreciar los hechos como un tribunal de instancia. Para ello, debe remitirse, pues, por esta razón es que también se remiten los videos de la primera instancia y las grabaciones del Tribunal Superior, que los hemos venido hablando acerca de, pues, del 162 y 163. Que no existe el reenvío, ya acá se acabó el reenvío, salvo en contadas excepciones, y sobre todo para el régimen procesal transitorio, todavía deben quedar algunos loquitos por ahí de reenvío. Pues se cambia el paradigma de que la casación sea pues ya más práctica, más accesible para los justiciables. Esto tiene su conexión con el principio de sencillez, simplicidad de las formas procesales, previsto en nuestra Constitución, artículo 26, 257, que no son tan rígidas. Esta técnica de casación, apropiándose así de la simplicidad de los motivos, pues únicamente en 3 ordinales. Y que en estos 3 ordinales se permite ese análisis clásico bifronte de errores judiciales, como los errores improcedentes y los errores injudicados. Y entonces, ¿cómo es esto? Pues, como le dice el himno, pues el acto de sentencia es más infalible, toda sentencia es un acto humano y pues, puede contener errores, y pues por eso existe ese riesgo. Y la sentencia puede cometer ese riesgo, ese error, para la tramitación en el proceso, que es lo que entendemos como los errores en el procedimiento, o en la sentencia misma, que es lo que entendemos entonces como los errores judicantes. Lo que quiere decir que son los errores de juzgamiento, aplicación intelectual o interpretación de la norma jurídica. Ahora, en esos errores improcedendo cabe pues, el cumplimiento de los requisitos procesales, de requisitos procesales, no vino a declararle el experto, que no se afectó el derecho a la defensa y el debido proceso,
Los vicios de la sentencia previstos en el 169 con su correspondencia en el 243 del Código de Procedimiento Civil y los errores propiamente de juzgamiento, que pues para los errores injudicados. Esos errores procedendo se entienden muy bien, y ustedes lo manejan bastante bien por el bagaje jurídico que traen, que son también esos errores de actividad o por defecto de actividad, errores formales o quebrantamiento u omisión de formas esenciales, que son aquellos que permiten casar la sentencia por defectos, vicios y hierros en la tramitación o subversión del proceso, que afectan el derecho a la defensa, el debido proceso, generando indefensión, pues y aquellos los cuales incumplen los requisitos legales propios para el dictado de una sentencia, los vicios de actividad, por omisión, o cuando se incurren en los vicios que generan su nulidad, es decir, los vicios de actividad por omisión. En el procedimiento civil, como bien ustedes saben, esto se encuentra para hacerles ese análisis entre uno y otro, en el 313, el numeral primero del Código de Procedimiento Civil, que es el quebrantamiento u omisión de formas que conduzcan a la indefensión, pues la omisión de los requisitos esenciales previstos en el artículo 243, la comisión de los vicios previstos en el artículo 244 del CPC, del Código de Procedimiento Civil, todos que acá se encuentran aglutinados en el artículo 168, numeral primero de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Que si bien pareciera que no contemple expresamente los vicios de actividad como las omisiones previstas en el artículo 159 y 168 que les acabo de decir, y los vicios previstos en el 160, y estos se entienden allí contenidos, y así lo ha ampliado la Sala de Casación Social en su jurisprudencia, evolución jurisprudencial y normativa. Para los errores injudicando, que son los errores en el juzgamiento, pues son aquellos errores de juicio, de fondo, que permiten casar la sentencia por esos errores o defectos en el razonamiento lógico, racional y volitivo del juez, que en definitiva conducen a la infracción de ley, produciendo una sentencia injusta, errónea, defectuosa. Para tales supuestos son, pues, el error de interpretación de una disposición legal, la falsa aplicación de la norma jurídica y la violación de máximas de competencia. Pues se habla también de las nuevas sentencias acerca de esta división bifronto de los errores judiciales, que han sido, pues, objeto de crítica toda vez que se dice que esto no es un análisis científico, sino meramente académica, pues, y todos los hierros en que pueden incurrir el jugador al momento de tramitar y decidir un proceso judicial, se traducen en una infracción de ley o norma jurídica. Distintamente que nos inclinemos a una y otra, el tema está en que es una cuestión de procedimiento o de juzgamiento, bien de leyes adjetivas o sustantivas. Al fin y al cabo no es otra cosa que la violación de la ley. Y pues tenemos corrientes modernas que tienden a unificar errores sin distinción al procedimiento y al juzgamiento, como lo hizo la LOMNA en el artículo 489A, que les invito a leer para que observen esas nuevas tendencias que ya no tienen esa diferencia. Pero en definitiva, tenemos tres ordinales, pues son los motivos de la casación laboral venezolana, prevista en el artículo 168. Es claro que para el ordinal primero, los errores improcedendo, se trata de los errores improcedendo, es decir, aquellos que se cometen en el procedimiento y aquellos que luego paran la sentencia, y en los previstos en el ordinal segundo, que son en la sentencia o en los errores del juzgamiento, y tenemos como una mistura, o no digamos mistura, porque hay quienes dicen que el ordinal tercero trata de errores improcedentes y hay quienes sostienen que trata de errores injustificados. ¿Por
que eso bien sea de la manera como se vea el prisma, si el error constituye dentro de la sentencia o fuera de la sentencia, y el tema de la motivación, de la motivación, que si es una motivación exigua, igual que ustedes de indicar que no es análisis pues de acá de este tema, porque nada más estamos hablando acerca de los aspectos esenciales. En definitiva, el ordinal primero pues trata para la sentencia de de las actividades que conduzcan a indefensión, es decir, quebrantamiento de formas sustanciales, la omisión de formas sustanciales. Así, la primera se refiere a la infracción, violación, transgresión de normas que gobiernan el proceso judicial, sean su admisión, tramitación, decisión, revisión o ejecución. Y en lo que responde pues a la omisión de formas sustanciales, es la inobservancia o incumplimiento o no atención de las normas mismas. Ambas terminan conectándose con el debido proceso previsto en el artículo 49 constitucional y en todo caso conduce a indefensión. Por lo cual, como se los dije anteriormente, es muy probable que producto de ese quebrantamiento o la omisión de esa forma procesal que produce esa indefensión, ordenen pues la reanudación o la reposición de una, ya que son de orden público y que pueden ser contratadas por el Tribunal de Casación, bien instancia de parte, mediante la denuncia debida o bien incluso de oficio y manda que lo que quiere decir pues que no incurre en indefensión cuando las partes ejercen su recurso, estos son desestimados, o cuando la ruptura del igualdad procesal es producto de la conducta negligente, imprudente de alguna de las partes. La indefensión debe ser imputable en forma exclusiva al operador de justicia. También tenemos el tema de la subversión procesal, pues respecto de cuando se incumplen los requisitos legales para el dictado de la sentencia, que como son los vicios de actividad por omisión, cuando se incurren en los vicios que generan la nulidad por vicios de actividad por comisión, que indicamos están previstos en el artículo aglutinados en el artículo 168.1, que aún y cuando no contemple expresamente el vicio de actividad por la omisión de los requisitos previstos en el artículo 159, que son los mismos previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por el principio de analogía, vía el artículo 11, entra pues incluso el tema de la motivación. La comisión de los vicios a que se refiere el artículo 160, es decir, de haber suelto instancia, resultar contradictoria de la sentencia, sea condicional, tenga ultra petita, citra petita. Todos estos deben considerarse comprendidos dentro del artículo 168, numeral primero, como errores de procedimiento, ya que no son otra cosa que el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos del proceso que conducen a la indefensión. En el ordinal segundo del 168 se dispone del error de juzgamiento, que no es otra cosa que aquellos errores producidos en el acto de dictar sentencia, es decir, dentro de la sentencia. Cuando el juzgador, cuando el juez superior no ha actuado según Dios, es decir, de acuerdo con el derecho. Esto producto de un error en su actividad intelectual o al faltarle la conciencia indispensable entre la voluntad concreta de la ley y la declarada en el fallo que él indicó. Lo que quiere decir, pues, que hay un falso juicio de valoración en una norma jurídica. Toda sentencia, el juzgador tiene el deber no solo de establecer los hechos, sino de escoger y aplicar e interpretar la norma jurídica que resuelve el caso concreto.
Todo lo cual, pues, de no hacerlo, incurre en el error de juzgamiento que debe resumirse como la infracción de ley, que entendemos previsto en el numeral segundo del artículo 160. El error de la interpretación de la ley, que consiste en un error en la hipótesis abstracta prevista en esa norma, no atañe a su existencia, sino a su significado. Entonces, lo que quiere decir que hay error en la interpretación de la ley, en un caso, no obstante haberse elegido y aplicado la norma adecuada, no se le dé su verdadero contenido y alcance, haciendo entonces derivar de esta norma consecuencias jurídicas que no concuerdan con su contenido, con la voluntad abstracta prevista por el legislador. Digamos, que el juez que declara que nada más vino en el artículo 100 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dice que se debe insistir en el testigo pues tachado. Pero que no, que la sola existencia de la parte promovente se declara insistido, ¿no? Que se declara que insiste, o que se declara que no constituye un. Esto no, la norma no está sujeta a fórmulas sacramentales ni supeditadas a tal efecto. La falsa aplicación de la norma jurídica, que es cuando el juez hace incorrecta la elección de la norma jurídica aplicable, lo cual se traduce en una omisión de la norma que debió ser aplicada. Si se aplicaste falsamente una norma, o sea, has debido aplicar otra. O sea, quiere decir que hay una indebida subsunción o un error en la subsunción de los hechos del caso particular en la norma. Es decir, cuando y el juez, pues para el caso de la percepción de los testigos en materia laboral, dice, no, yo puedo aplicar lo previsto en el artículo 508, porque igual es la zarapista. No, es lo que está previsto en la LOPTA, en el artículo 1. En el caso de la aplicación de la ley, de una ley no vigente, pues, como bien sabemos, la ley no puede ser aplicada antes de la fecha de su entrada en vigencia. Debe ser aplicada con posterioridad a su trámite. Tampoco puede ser aplicada con posterioridad a su derogatoria. Lo que quiere decir que este vicio se da cuando el juez aplica una ley que no había entrado en vigencia o ya había sido derogada. Esto sucedió cuando ciertos jueces aplicaron el ordinal tercero de la disposición transitoria cuarta que otorga la prescripción decenal al reclamo de prestaciones sociales. Pero esto ocurrió antes del 2012, cuando no estaba en vigencia la ley, el decreto ley LO3. Obviamente es la aplicación de una ley vigente. O cuando no se aplica la ley vigente. Es decir, todo lo contrario a lo anterior. Eso ocurre pues cuando el juez no diga nada acerca de una regla que debió tomar en cuenta para elaborar la premisa mayor de su silogía, porque no consiguió la norma, dice que no existe la norma. Bueno, también ocurre, entra dentro de este numeral la violación de las máximas de experiencia, y las máximas de experiencia, de acuerdo con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, son aquellos hechos competidos en la experiencia común, como leyes de la naturaleza, aquellos de conocimiento que generalmente acontece, que el sol sale por el este, que un cuerpo abandonado lo ha sido cada vez por la gravedad, que en Venezuela manejamos por la derecha, que los viejitos caminan poco a poco. Bueno, para este sentido es importante recalcar que nos indica la norma, el 168.2, que esta infracción tiene que haber sido determinante en el dispositivo de la sentencia. Y en el ordinal tercero de la LOPTA se dispone la falta de contradicción, se dispone la falta, contradicción, error, falsedad
o manifiesta ilogicidad de la motivación. Les dije, la motivación es la falta absoluta de razonamiento de hecho y derecho que sustenten el dispositivo del fallo. Y toda motivación constituye un derecho constitucional que es una manifestación de la tutela judicial efectiva, garantiza el derecho a la defensa porque a través de una sentencia motivada es que usted podrá controlar la legalidad de esta y así evitar la arbitrariedad de los fallos judiciales. La sentencia totalmente motivada es arbitraria. Sin embargo, la Sala de Casación Social se ha inclinado que ello pues constituye un defecto de actividad que produce la nulidad de la sentencia y por consiguiente un efecto repositorio y retiro. No compartimos mucho que la Sala de Casación Social ha tratado como si fuese una infracción de ley. Por tal motivo, pues, dicta la Sala de Casación Social, pues, y eso sí nos parece lógico, una sentencia de fondo prescindiendo. En ese sentido, les aconsejo ver el fallo 782 del 4 de mayo de 2006 de la Sala de Casación Social. Negado el recurso de casación, ¿cómo es entonces ese procedimiento para interponer el recurso de casación o el recurso de hecho? Bueno, el recurso de hecho, perdón, el recurso de casación se anunciará en forma escrita ante el Tribunal Superior del Trabajo que dictó la sentencia contra la cual se recurre dentro de los 5 días hábiles siguientes, contado a partir del vencimiento que sea para la publicación del fallo. Hablamos que dejarlo cumplir íntegramente ese lapso para recurrir, pues porque se armonizó con la jurisprudencia que antes conversamos. El Tribunal Superior debe admitirlo, rechazarlo al día siguiente del vencimiento de este lapso que se da para el anuncio. Y que en caso de negativa debe motivar el rechazo. Y en ese caso, y en el caso de la admisión, hará constar el día en que correspondió el último de los 5 días hábiles que sean para el anuncio. Y ordenará remitir el expediente de forma inmediata. Así un cómputo de despacho en el auto. Ahora bien, si existe negativa del recurso de casación, el Tribunal Superior del Trabajo que lo rechazó debe mantener el expediente durante 5 días adicionales. ¿Para qué? Para que el interesado pueda recurrir de hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social, pero debe proponerse el recurso de manera escrita en el mismo expediente por ante el mismo Tribunal Superior del Trabajo que negó su admisión. Y en este sentido, el tribunal ordenará remitirlo vencido como sean esos 5 días siguientes al Tribunal Supremo de Justicia, para que éste decida sin previa audiencia dentro de los 5 días siguientes a su recibo. Ojo con esto porque hay diferencias como, si bien el trámite es igual, la recepción del recurso de hecho para la negativa de la apelación a juzgados de primera instancia y la del superior es diferente. Para el recurso de hecho de los juzgados de instancia, usted recurre de hecho y lo anuncia este juzgado superior directo. Y luego le llevan las copias. En este caso no. En este caso, el juzgado superior retiene el expediente por 5 días negado el recurso de casación y en esos 5 días usted tiene entonces para recurrir de hecho ante el juzgado de superior quien remite el expediente completo al Tribunal Supremo de Justicia. Ojo con esto.
Si el recurso de casación es declarado con lugar en la sala, si el recurso de hecho, perdón, es declarado con lugar en el Supremo de Justicia en sala de casación social, desde el día siguiente a la declaratoria de conlugar del lapso, se comenzará el lapso de formalización del recurso de casación. Si se declara inadmisible, el expediente se remite directamente al juez que deba de conocer de la ejecución participándole acerca de la decisión al tribunal superior de donde provino el expediente. Si se promueve maliciosamente, si se recurre maliciosamente del recurso de hecho, la sala de casación social, porque como maliciosamente, ¿por qué? Porque suspende, puede imponer una multa de hasta 125 unidades tributarias, motivando su auto, y si el recurrente no paga la multa dentro del lapso de 3 días, debe sufrir un arresto en la jefatura civil de 15 días. Veamos pues el recurso control de legalidad. Y para tales fines, vemos que el recurso control de legalidad está previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Este es un recurso que se define como un medio extraordinario de impugnación de las decisiones de última instancia para, pues, obtener la anulación de la sentencia que aun cuando no fuera recurrible en casación por carecer de la cuantía, sin embargo, violenta o amenaza con violentar normas de orden público. Este medio de impugnación requiere para su interposición la existencia de dos motivos concretos y previstos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No son concurrentes para su procedencia. Y uno es que la sentencia recurrida violente normas de orden público, como por ejemplo el error de la notificación, la omisión de lazos procesales, y otro, pues, y el segundo requisito para la admisibilidad del recurso de casación es que se contraríe la reiterada doctrina jurisprudencial emanada de la Sala de Casación Social. Ahora bien, pero este segundo supuesto quedó fuera de aplicación porque la Sala Constitucional desaplicó parcialmente el artículo 177 de la ley. Este recurso nació con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada el 13 de agosto de 2002, y es facultativo para las partes, depende de las partes ejercerlo o no, y depende de la Sala de Casación Social, en definitiva, su admisibilidad. Con este recurso lo que se sanciona es la contumacia del juez de instancia frente a la ley, que le crea un interpretativo concreto, inexcusable, específicamente en materia de orden público, y sobre lo que la doctrina autorizada señala que este recurso tiene como fin evitar que las causas donde no es admisible el recurso de casación se puedan cometer errores que pueden causar daños irreparables y que se incurra en la violación del orden público, derechos legales y tiene como características pues que es extraordinario, rige el principio de celeridad procesal, la Sala de Casación Social debe decidir en forma sumaria si resuelve conocer el asunto o no. La Sala de Casación Social tiene las más amplias facultades para resolver el asunto con reenvío o sin reenvío. Y pues procede contra las sentencias emanadas de los tribunales superiores que no sean recurribles en casación, que violenten o amenacen con violentar normas de orden público. Se deben interponer por ante el Tribunal Superior del Trabajo, de lo cual emana la sentencia recurrida. No existe un lapso preclusivo para que la Sala de Casación Social, una vez que recibe el expediente, se pronuncie acerca de su admisibilidad, de acuerdo con el artículo 178. La Ley Orgánica
procesal del trabajo no exige que todo, que el auto, que todos, porque a veces motivo, que admite o inadmite el recurso de control de legalidad sea motivado. Todo esto de acuerdo con el artículo 178. Esa es la aplicación del artículo 177 que les comentaba, pues que disponía el carácter vinculante de la decisión a instancia, no significa la eliminación del recurso como medio extraordinario de impugnación. Toda vez que aún persiste en la protección que la ley en esta materia señala como de orden público. Y pues ciertamente con la desaplicación del artículo 177, pues se favorece y se le otorga mayor autonomía e independencia a los jueces de instancia, quienes se encontraban pues sometidos como una especie de camisa de fuerza respecto a estos criterios jurisprudenciales desarrollados para casos análogos por la Sala de Casación Social. Y pues se considera que retoma esa diversidad de opiniones, que se propende el carácter de la independencia y que deben mantener los jueces en el ejercicio de su función. ¿Cuáles son los requisitos? Pues así tenemos que para los requisitos, de acuerdo con la jurisprudencia, son los previstos en ese artículo 178, y tenemos la sentencia número 186 del 16 de marzo de 2017, donde pues la Sala de Casación nos habla de los requisitos, de las sentencias emanadas de los juzgados superiores, pues se acerca de la interposición, y que pues les dejo acá la máxima para que ustedes puedan leerla y analizar, y acerca pues de la multa cuando ejercido de manera maliciosa, así como en el recurso de derecho. Y para las sentencias recurribles, seguimos acá el orden que nos da el doctor Mora en su obra de Derecho Procesal del Trabajo. Es inadmisible el recurso control de legalidad en contra de sentencias interlocutorias. Se puede admitir el recurso control de legalidad contra fallos dictados en ejecución de sentencia. Puede ser admisible el recurso control de legalidad contra fallos dictados en juicio de invalidación. Ojo con eso, porque así como tiene casación per salto, ahora bien, si la cuantía no da para ir en casación, puede tener también invalidación per salto, igual que la ejecución de sentencia. Es inadmisible en contra de las decisiones de los tribunales superiores del trabajo que decidan sobre la acción de amparo. También es inadmisible el recurso control de legalidad contra las sentencias de reenvío. Es inadmisible el recurso control de legalidad en contra de los juicios de estimación e estimación de honorarios profesionales. Y es inadmisible, esto está muy en boga, fíjense que acá les dejé bastantes sentencias y la última es del 2020, pero no la puse acá. No se las puse, lo pondré para la próxima lámina. Pues que tenemos la inadmisibilidad del recurso control de legalidad en materia de los asuntos contenciosos administrativos, que ese es el último tema que vamos a ver. Y bueno, respecto a la oportunidad, reiteramos la sentencia 569 del 29 de oportunidad para ejercer, del 29 de abril del año 2008, que armoniza pues lo previsto en el artículo 165, 165 y 178. Es decir, dentro de los 5 días siguientes, finalizado como sea el lapso para la publicación de la sentencia. Y así pues, es todo por esta clase. Agradezco mucho si la logras
oír y seguir toda. Muchísimas gracias. Estudien con pasión y nos estamos hablando. Pendientes siempre de módulo 7 y nuestro chat del WhatsApp.